Sí, me imagino. Se ve grande. Yeah. Bueno, Yeah. pues vamos a esperar algún minutito más y luego Okay. comenzamos la Okay. charla Okay. para ponerla. Quetzalcóatl. Es que Quetzalcóatl es el que se encarga de manejar esto de las redes sociales. Aquí ando, lo tiene Omar el control. Ah, ¿ya comenzamos? No sé, David, Omar es el que ya está viendo. estamos. Omar ya nos puso a transmitir en el Facebook. Entonces sí. ya nos van a empezar a juzgar. Ya nos están viendo. Entonces, cuando quieras, David. Bueno, pues yo voy a hacer una breve presentación del profesor Montejano. Para mí es un gusto platicar con él y que haya accedido a hablar con nosotros acerca de su libro. El libro es un clásico, la verdad, para el análisis de la relación entre mexicanos y anglos en Texas, como él mismo le pone ahí en el título. Es un clásico. Hace un mes platicábamos con el profesor Neil Foley, ¿no? Y él mismo nos decía que el clásico era el libro del profesor Montejano. Y le dije, lo vamos a tener aquí, si todo nos lo permite, en diciembre. Nada más voy a leer su resumen un poquito, profesor Montejano, el que tiene ahí en la página de Berkeley, y luego le paso la palabra. Okay. El profesor Montejano es profesor de la escuela de posgrado de la Universidad de California en Berkeley. Antes fue profesor en el Departamento de Estudios en el Centro para la Investigación de Políticas Latinas. Se unió a la Facultad de Berkeley en 2002. Antes de llegar a Berkeley, era profesor asociado de Historia y de Sociología y director del Centro de Estudios México-Americanos de la Universidad de Texas en Austin. Sus áreas de interés, principales áreas de interés, incluyen sociología comparativa y sociología histórica, sociología política, cambio social, relaciones étnicas y de raza y estudios sobre las comunidades. Es nativo de San Antonio, Texas, y tiene un bachelor, que es como una licenciatura acá en México, un bachelor de la Universidad de Texas en Austin, y 2 maestrías y un doctorado en sociología de la Universidad de Yale. Es autor, como ya decía yo, de Anglos y Mexicanos en la Formación de Texas, el cual lo publicó en la Universidad de Texas en 1987. Entre sus reconocimientos ha sido distinguido con el premio Frederick Jackson Turner, y el cual se otorga por la Organización de Historiadores Estadounidenses. Se le otorgó también el premio al mejor libro en historia de Estados Unidos, y otras tantas distinciones. También sé que últimamente se ha enfocado en estudiar el movimiento chicano, ¿no? Con este libro que escribió sobre los soldados del Quijote, así se traduce en español, que es sobre el movimiento chicano desde los 60. Estamos pues muy contentos de tenerlo por acá, profesor. Y el formato es que pues usted nos platique un poco sobre el libro, con base en algunas preguntas le envié de parte de los estudiantes y mías, y a partir de ahí comenzamos el diálogo con usted. Muchas gracias. Ok, pues antes de empezar con las respuestas, les quiero explicar un poco de mi trabajo. Que como saben, como les dijo David, recibí mi doctorado en sociología, pero nunca me gustaron los métodos dominantes en sociología, esto de estadística y regression analysis, etcétera, eso nunca me trajo. Pero siempre me gustaba la historia y la antropología. Y eso parece que fueron los métodos que usé en mi sociología. He trabajado en mi trabajo como refleja una mezcla de historia
sociología y antropología también. So, Anglos y Mexicanos en la Formación de Texas es el primer libro de una trilogía de la experiencia tejana de que he escrito yo. Digo, he escrito 3 libros que todos se tratan de Texas, todos se tratan de mexicanos en Texas. Y claro, lo que yo creo que estaba haciendo es, quería entender mi vida. Quería entender el mundo en que crecí, y cómo estaba cambiando durante el tiempo que estaba observando y dando análisis a lo que me rodeaba. Y también yo también fui participante en muchos de los acontecimientos. Pero el primer libro que escribí, Anglos y Mexicanos, era de poner una historia básica de la experiencia mexicana. En esos tiempos habían, yo creo que sí lo pueden creer, dudas. Digo, hablando de los historiadores anglos en Texas, dudas que los mexicanos habían pasado por una vida dura en Texas, o casi no salíamos en los textos, en los libros. Si aparecía un mexicano en Texas, en un libro de Texas, era como migrante o criminal. Y ocupábamos unas cuantas páginas y era todo. So, claro que, y entonces se estaba borrando la historia, la experiencia, nuestra experiencia en Texas. Y entonces cuando sentí que era importante plantear algo básico, y comencé con Anglos y Mexicanos en la Formación de Texas. Y como espero que han leído parte, o quizás me tomó tiempo para escribirlo. Si no lo han leído, todo está bien. Me tomó mucho tiempo. Era de recuperar cachos aquí y allá de historia, y leer entre las líneas de otros, tú sabes, descubrir lo que anglos estaban hablando de nosotros era como parte de una reflexión de la experiencia. Anyway, en Anglos y Mexicanos, claro que hablo del desarrollo de un sistema de control racista. Eso es lo dominante, ese es el enfoque de Anglos y Mexicanos. Y mi materia abarca es ambiciosa, abarca de la zona mexicana en Texas, desde Brownsville hasta El Paso. Y incluye las ciudades de San Antonio y Corpus Christi. So, es una vista amplia. Y también, pues, cubro 1 siglo y medio. I mean, entonces tenía, aunque no había, digo, materia concentrada, tenía bastante rango aquí, tenía bastante lugar aquí para componer algo, una historia, una narrativa. Y claro que esa narrativa está guiada por una visión sociológica, ¿verdad? Digo, ok, eso es una historia, pero no nomás es de chronology, pero es una historia guiada por unas cuestiones y teorías sociales, sociológicas. Esto de la muerte de una clase, sistema de control y el nacimiento de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita hablamos más de eso.
Entonces el libro que siguió, que se llama Soldados de Quijote, ahí hablo de la lucha política llamada el movimiento chicano, la lucha política que tumbó ese sistema racista. Entonces cumple esa jornada, ¿ok? Ese libro ahora enfoca en San Antonio. No tiene un plano tan amplio como anglos y mexicanos. Pero San Antonio, claro que es la ciudad clave en esa zona mexicana. Lo que pasa en San Antonio influye toda la zona, especialmente el sur de Texas. Y enfoqué en los años, mis puntos finales son de 1966 a 1966 y termino en 1981. Ahora, 1966 es el año de la huelga de César Chávez. Okay. La huelga de César Chávez en California es lo que, es lo que comenzó el movimiento chicano por todo el suroeste de los Estados Unidos. Y claro, incluso en San Antonio, esa huelga como despertó la juventud. Ok. Bueno, entonces 1966, porque ese es el año de la huelga de Chávez, y termino en 1981, porque es el año cuando Henry Cisneros fue elegido alcalde de San Antonio. Cisneros fue el primer alcalde de origen mexicano desde los días de Juan Seguín. Estamos hablando de un siglo y medio. Desde los días del Álamo, vamos a decir, ¿ok? So fue un marco significante. Un alcalde mexicano, de origen mexicano en Cisneros. Ahí es donde termino el segundo libro, ¿ok? Y lee como historia, pero eso nomás es porque se pasó el tiempo, ¿no? Era sociología. Hice la colecta de observaciones como iba a ser mi doctorado, pero nunca pude terminarlo sin la base. Se necesitaba la base, no teníamos historia. So, Soldados de Quijote más bien era mi doctorado sociológico, pero leí como historia. Y entonces el final, el tercer libro se titula, no sé, David, si habías dado cuenta del tercer libro, pero se titula Jornada de Sancho. Es la pareja de Soldados de Quijote. Y Sancho, porque yo era el secretario muchas veces de lo que estaba pasando. En la jornada de Sancho, son mis observaciones de un año de acompañar una pandilla politizada, llamada los Brown Berets o los Boinas Cafeses. Una pandilla politizada por las ideas del movimiento. Tenían ideas de cambio social y eso siempre me interesó. ¿Cómo es esta pandilla? ¿Por qué cómo se politizó? ¿Qué? Anyway, pasé un año con ellos y como me hicieron su secretario. Pero también, como ellos ya sabían, quería escribir un libro sobre ellos. Y eso es el final, la jornada de Sancho. Y ahí cumplí con mi trilogía de
de la experiencia tejana. So, no he parado de escribir, ahora he escrito varias cosas, pero esos son los libros. Podemos hablar de otro trabajo luego, pero ahora creo que ojalá que en mi discurso contesté un poco de las preguntas que me hicieron, Por ejemplo, esta de si los mexicanos estadounidenses de Texas pueden tener una fuerza política electoral en el futuro, pues ya la hemos tenido y todavía hay que luchar todavía más, pero yo creo que hay un futuro ahí. Y como les digo, de San Antonio ya hemos tenido desde Henry Cisneros. San Antonio Cisneros rompió esa barrera. Desde Henry Cisneros ya hemos tenido varios alcaldes mexicanos. Ya no es algo, de nota, vamos a decir. Y también congresistas y, de ahí salió el candidato Julián Castro, que corrió por presidente, salió de San Antonio. No, claro que creo que he contestado la pregunta número 7. Ok, ¿por qué no en vez de, hay varias preguntas aquí, yo quiero saber lo que les interesa a ustedes. Ahí me escucho. A ver, no sé si alguno de ustedes, de los estudiantes, tienen alguna pregunta para el profesor sobre su trabajo y sobre lo que estamos platicando acá también. El trabajo es mucho más histórico. También creo que se podría profundizar un poco más. Por ahí leí alguna provocación en un texto recientemente donde un sociólogo decía que los historiadores solamente les generaban materia prima a la sociología y en realidad no generaban análisis. Entonces no sé qué piense usted en cuanto a eso y sobre, sobre el libro y la obra en sí, los estudiantes de la maestría. A ver, Gilberto. Abre tu micrófono, Gilberto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor David Montejano. Buenas tardes. Usted menciona ahí que el número de trabajadores mexicanos se incrementó a partir de 1910 y que esa cifra ascendió abruptamente en la tercera década del siglo XX. El texto no menciona las causas, pero es evidente que estábamos en la época pues inmediata de la Revolución Mexicana. ¿Qué opina usted respecto a esto? Si esta migración de trabajadores mexicanos pudiera haber sido tomada que bueno, yo pienso que se tomaba como una migración que estaba siendo desplazada u obligada a migrar, por las consecuencias que de alguna manera, pues, de acuerdo al tiempo en que se pudiera considerar el término de la Revolución Mexicana, 1920, un poquito después, sí, pues estábamos todavía cuando estaba todavía la revuelta armada. Pero bueno, todos esos mexicanos que llegaron ahí, que bien sabían que se estaban acercando a un sistema racista, ¿sí lo sabían o lo desconocían? ¿O era algo que de alguna manera desconocían a lo que se iban a enfrentar o a lo que les esperaba en Texas cuando llegaran a trabajar por allá? Me gustaría conocer su opinión, doctor. Bueno, para los mexicanos que llegaron de México, no, para muchos era una sorpresa.
y no nomás se migraron de México por causas de la revolución o la política. También hay que recordar que habían enganchadores que fueron a México a reclutar labor mexicana, ¿ok? Y con promesas falsas. Es cuando llegaban los mexicanos a Texas, es cuando veían que estaban ya engañados, pero era ya un poco ya tarde. Digo, porque como les estoy hablando, como describo en el libro, estamos hablando de un sistema de control. So, llegaban los mexicanos ya enganchados, endeudados, porque muchas veces el ranchero pagaba por el pasaje. Llegaban, los mexicanos están disgustos con lo que ven, pero no se pueden ir, porque le deben al ranchero que los reclutó. Y el ranchero tiene la fuerza del sherife, de la policía, respaldándolo. Eso pasó muchas veces. Han escrito sobre eso. Manuel, ¿cómo se llama? Gamio. Manuel Gamio. Manuel Gamio ha escrito sobre eso. Paul Taylor también. Y Paul Taylor, Paul Taylor. Promesas falsas, engaños, Había un sistema de control, cuando había necesidad de trabajar, de labor, barata, reclutaban a mexicanos. Cuando, había depresión, no había trabajo en Texas, los echaban para afuera, usaban la policía, usaban la fuerza migratoria, le llamamos la migra, usaban la migra. Habían redadas, tú sabes, recogían a los mexicanos y pues ahora, como que estamos hablando de historia, todavía sigue eso. Sí, sí, hay varios trabajos que hablan acerca de eso y son bastante importantes. Muchas veces sí, no se daban cuenta cuando llegaban del trato que les iba a recibir. Me parece que Rey Ortiz tiene algunas preguntas. Rey es del Brooklyn College, entonces le va a hacer un par de preguntas. Ok. Bueno, antes que nada, es un placer, doctor Montejano, para conocerlo. Yo uso mucho sus escrituras en la clase que doy aquí en Brooklyn College, ¿no? Yo le tengo dos preguntas y Okay. se tratan más sobre el tratamiento de la historia de los mexicanos en los Estados Unidos, de la perspectiva de la historia y particularmente también de la sociología, ¿no? La primera pregunta es que para su primer libro, en el contexto histórico, cuando se estaba definiendo legalmente cómo que se le iban a controlar a los afroamericanos después de salir de la esclavitud formal y entrando al sistema del Jim Crow, y también a la misma vez la entrada, desafortunadamente, de los puertorriqueños, pero a la misma vez, la pregunta que le tengo, si se comparan las relaciones y las similitudes en cómo se definieron los afros o los puertorriqueños, ¿qué similitudes ve usted con los mexicanos? Y le pregunto por qué. Pienso que en la literatura hay un gran fallo. Si en el 1848 se apoderan los gringos de esos 5 estados de México, son precisamente casi 20 años
donde existen los mexicanos, entre comillas, en los Estados Unidos, pero a la misma vez los afro aún siguen siendo esclavos, ¿no? O sea que hay una falla de análisis para entender las diferencias de cómo se definen racialmente los mexicanos, los afros y los puertorriqueños. No, tienes razón. I mean, nos falta esa historia. Y ya sabes que la tomada de tierra, digo, el resultado de la guerra entre los Estados Unidos y México fue, yo creo que una de las causas principales de la guerra civil norteamericana, ¿ok? Porque luego el norte y el sur se pusieron estaban compitiendo por esa tierra que habían conquistado de México. Ok, Texas iba a ser estado esclavo, pero California, Nuevo México, etcétera, etcétera, etcétera. So, si uno lee la historia norteamericana, los norteños pasaron una ley que no se permitía esclavitud en la tierra que habían tomado de México, ¿ok? Ahora, Texas, aclaro que era otra cosa distinta, porque Texas tuvo su revolución, ¿ok? Pero la cuestión de Nuevo México y California, que es bastante, bastante tierra, no podían permitir esclavitud. Los sureños estaban bien enfadados, man. Como nosotros, tú sabes, peleamos igual como ustedes, etcétera, etcétera. No, man, fue una de las causas yo digo, de la guerra norteamericana, de la guerra civil. Cuando California se declara como estado libre, no es como muchos piensan que quiere decir que le iban a aceptar a afroamericanos. Quiere decir que libre, cuando los no afroamericanos eran esclavos, libre quiere decir que no querían afroamericanos en el estado. Libres quiere decir que no queremos negros en este estado. So anyway, lo que interesante, lo que no he visto yo es si estamos hablando de lo que pasó después de la guerra entre México y los Estados Unidos, la toma de la tierra, esto es muy interesante, Nuevo México no se convirtió a estado hasta 1920, ¿ok? Pasó como que unos 50, 60 años como colonia, como tenía territorial status, colonia. Tenían un sistema de gobierno que luego usaron en Puerto Rico. Y casi igualmente. Nuevo México fue como un experimento para los Estados Unidos. Usaron el mismo sistema de gobierno en Puerto Rico cuando también tomaron a Puerto Rico como territorio que habían usado a Nuevo México. Uno debe de estudiar eso. Siempre lo que veo yo es que están usando sistemas o métodos que ya están probados y aplicándolos a otros lugares donde parece que, parece que pueden trabajar. Igualmente como en Texas, llegan los sureños, casi todos, chihuahua. A ver, tengo que
en Texas casi la mayoría de la gente que, que residió en Texas o que migró a Texas, digo, estoy hablando de los norteamericanos, eran sureños. Llevaban ya tienen sus ideas de esclavitud, ya tienen ideas de cómo manejar una gente distinta y fue muy fácil aplicar ese sistema a los mexicanos. De eso hablo en anglos y mexicanos, ¿verdad? Estoy hablando de eso. Los mexicanos, nosotros, pobrecitos, muchos de nosotros diciendo, no somos negros, somos blancos, you know. Todas estas leyes son contra negros y nosotros no somos blancos. Y eso ha sido la contradicción, you know, porque en Texas, claro que formaron un sistema racista para controlar a los mexicanos, igual como los afroamericanos. Muchos ya le llaman Juan Crow, you know, pero para mí es igual, es Jim Crow, you know, es Jim Crow, you know. En vez de blanco y negro, había blanco, negro y moreno o mexicano, you know. Cuando se podía, tenían 3 escuelas. 3 escuelas, una escuela para cada población, ¿verdad? Para cada raza. Cuando no tenían, no podían con 3 y nomás tenían 2, agrupaban los negros y los mexicanos. Es lo que hacían en Corpus Christi, you know. So, pero no, eso ha sido todavía sigue esa dinámica, ese conflicto, digo, contradicción que ¿qué somos nosotros? ¿Somos blancos o somos una raza o somos un grupo étnico? ¿Qué somos? You know? Hay estudios ahora en el census, por ejemplo, en el census nos hacen la pregunta, you know, donde tú tienes que marcar qué eres. You know, mitad de la gente latina marca other, you know. No ponen que son blancos, marcan otra, other, you know. Y mitad de nosotros marcan blanco, you know, so, you know. No, eso, y aunque entonces tú quieres hablar de la relación entre mexicanos y afroamericanos, hijo, man, necesitamos otra sesión, otra. Sabes que en Texas no hubo, como los afroamericanos estaban concentrados en el este y los mexicanos en el sur y en el este de Texas. Siempre no hubo overlap hasta que en 1920 con el algodón. Con el algodón en el centro de Texas. Reclutaban a mexicanos que fueran a piscar algodón. Y muchos de ellos se hicieron luego, ¿cómo se dice? Tenant farmers también. Yeah. Renteros. Sí. So, pero no fue hasta 1920 que en el centro de Texas que uno ve la gente afroamericana y mexicana viviendo en el mismo pueblo o región. Yeah. Muchas gracias. Sí. A ver, ¿alguien más, especialmente de los estudiantes de maestría o de los estudiantes? Hay uno en el chat, David. A ver, aquí hay uno, voy a leerlo rápido. Es de Alan. Alan es alumno de la maestría.
de acá del noreste mexicano y Texas. Ah. Alan comenta, buenas tardes, mi nombre es Alan Caballero de la UADC. La UADC es la Universidad Autónoma de Coahuila. Estudio temas sobre brujería en la época colonial de México. Como comentario, recientemente encontré un caso de 1870 donde los vecinos de un rancho llamado Palito Blanco, en Texas, ajusticiaron a toda una familia con nacionalidad mexicana por supuestamente tener embrujados a varios vecinos. El capítulo de su libro, La raza, mano de obra y la frontera, me ayudó a entender las tensiones que existen durante esta época entre vecinos y darle lógica a ese problema de brujería. Bueno, hay una... en cuanto a esto de las tensiones, a mí me parece, leyendo el libro, que yo lo volví a leer para esta charla, me parece que el mercado laboral mismo como que genera tensiones al mismo tiempo que estructura a la sociedad, ¿no? A la sociedad en Texas, así como ocurre en California, como que el mercado laboral mismo genera tensiones, especialmente en la agricultura comercial. La agricultura comercial, no sé usted qué piense, profesor, parece ser un punto de quiebre la llegada de la agricultura comercial a Texas. De hecho, parece que usted, bueno, no parece, usted plantea en el libro que hay una sucesión de sociedades de clase, ¿no? Sí, sí. Y parece que esa es una evolución de la sociedad de clase, porque parece que antes de eso, más o menos se llevaban bien las familias hispanas, entre comillas, de Texas con los anglos. No sé si nos puede comentar en cuanto a eso. Y si tienen más preguntas, por favor, váyanlas poniendo en el chat o levanten la mano aquí. Ok, ¿de qué OPECA, de qué año estamos hablando? Como de la década de 1880, cuando llega el ferrocarril. Me parece que eso es una transición bastante fuerte en la historia del Estado, ¿no? Igual que en el suroeste en general. Okay, no, claro, ok, yo creí que estabas hablando de las tensiones entre los mexicanos recién llegados y los tejanos. Sí, eso se fue da una con la pregunta. agricultura comercial. Ok, ¿no? bueno, ya existe, hay un libro que se titula Walls and Mirrors. Walls and Mirrors, no sé si lo conoces. Walls and Mirrors, quiere decir muros y espejos. Escrito por David Gutiérrez, ¿no? David Gutiérrez, ok. Y muy interesante. Walls and Mirrors, muros y espejos. Y está hablando de la política México-americana a través de la presencia mexicana. Walls and Mirrors, ok, so muchos de estos entre la misma raza, erigen muros, erigen divisiones. Ustedes son mexicanos, yo no, yo soy de California, ok. Muchos establen esas, o están, establen esas divisiones, ¿verdad? Se separan, se identifican en otra manera. Pero entonces tenemos los espejos. Hey, man, todos se parecen igual. Los anglos no nos pueden distinguir. Para ellos todos somos mexicanos. ¿Me entiendes? Uno no sabe si naciste en los Estados Unidos o en México. Ahí está el espejo. O cómo puedes rechazar a alguien que se parece a tu abuelo, tu abuela, So, Gutiérrez está hablando aquí de los sentimientos dentro de la comunidad méxico-americana. Ok, so hay divisiones dentro de la comunidad. Depende en dónde está uno, ¿verdad? Depende de dónde está uno. Es muy interesante. Yo tengo una tía
que Dios la bendiga, pasó, pero era del río, ahí en la misma frontera. Y siempre le echaba a los inmigrantes. Esta es mi tía más morena que café, a mí, mexicana, pero como quiera, le echaba a los inmigrantes. Pero alguien le tocaba la puerta pidiéndole una limosna y ahí sale con tortillas y comida, etcétera, etcétera. Hasta dentro uno mismo puede haber contradicciones, ¿me entiendes? Uno puede decir algo y actuar en otra manera, he visto dentro de una familia, pero también dentro de un individuo que uno puede pensar algo y actuar en otra manera, No, eso es muy interesante. Sí, claro que tiene que ver con competencia por el trabajo, el labor, Claro que tiene mucho que ver con eso. Muchos mexicanos creen, mexicanos de acá creen que es por la presencia de inmigrantes que el pago es tan bajo, ¿verdad? Que los sueldos no alzan los sueldos por la presencia de inmigrante. Así piensan unos. Otros pensamos que no, todos somos somos un pueblo y que como tratan a los inmigrantes es también igualmente un tratamiento de nosotros. Es igual como nos ven a nosotros. Si maltratan al inmigrante, nos van a maltratar a nosotros. Ese es el espejo. Los cabachos no hacen distinciones, A mí no. Maestro, ¿me puede escuchar? Yeah. Sí, a ver, Alan tiene una pregunta y luego Celso también tenía una pregunta. Entonces, Alan. Sí, nada más para comentarles sobre este caso de brujería. De hecho, viene de una queja. El consulado mexicano en San Antonio se queja porque no se hacen averiguaciones sobre quién asesinó a esta familia. Los colgaron ahí de unos árboles. Y me llamó la atención respecto a lo que dice el maestro Montejano, que se hace una investigación para asegurarse que realmente sean mexicanos. Entonces, primero se busca, dicen, bueno, dices que son mexicanos, vamos a comprobar que realmente son de nacionalidad mexicana. Entonces ahí, entre líneas, se da a entender, bueno, ya con el libro lo comprendo, que había mucha gente mexicana y no necesariamente tenían que ser migrantes en ese momento. O sea, podía haber sido una familia que tenía 1 o 2 generaciones allá en Texas, esta que murió. Sí, no, claro. Es lo que, no, sí, no importaba a los anglos, no importaba, no importaba si uno era tejano de varias generaciones o recién llegado, no importaba, éramos mexicanos. Ellos no hacían distinciones, ahora digo, de entre la raza es otra cosa, siempre hay distinciones, ¿verdad? Pero, no, por mucha parte, yo creo que estás hablando que de los principios del siglo XX. Alan. Este caso es del año 1870. Es 1870. Oh, ¿sí? Y entonces sí ya ve que usted por ahí comenta, ¿no? Que gente que llegaba incluso de otros lados anglosajona, tomaba esas actitudes. O sea, dice, por ahí venía un caso, ¿no? Dice, este hombre era hasta miembro de la iglesia episcopal y acá ya toma esas mismas actitudes, ¿no? Raciales respecto a sí. Y bueno, ahí lo dicen algo así como bárbaras, ¿no? De ajusticiamientos y cosas así. 1870. Yo sé que alguien me preguntó que si
una de las preguntas que me hicieron, que si la condición del mexicano en Texas era peor, era el más peor que en todo el país. Y yo les digo que sí, sin duda. I mean, el tratamiento del mexicano en Texas era comparable al trato del afroamericano, ¿ok? No, era igual, era casi igual. Usaban la guerra entre México y los Estados Unidos, usaban el Álamo como pretexto también para el tratamiento. Nos veían como una raza distinta. Sí. Bueno, Alan, no sé si hay algo más, sino para que Celso plantee su pregunta. No, sería todo. Muchas gracias. Bueno, Celso, adelante. Abre tu micrófono. Está cerrado. ¿Ya? Uh-huh. ¿Ya me escucha? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mire, yo conozco casi todas las ciudades desde Brownsville hasta, pues prácticamente hasta El Paso. Y pues claramente se da uno cuenta de que es una rareza casi ver anglos en las tiendas, en las iglesias, o sea, hay una mayoría abrumadora pues no de mexicanos, sino de ascendencia mexicana y mexicanos. Y se da uno cuenta que, por ejemplo, el sheriff, el mayor del condado, los funcionarios del ayuntamiento, pues todos tienen apellidos hispanos o mexicanos. Los mismos funcionarios de las aduanas, pues también. ¿Considera usted que a pesar de esa minoría o de esa mayoría pues abrumadora de hispanos en las fronteras de Texas, sigue habiendo una subordinación a esa minoría blanca o como decía usted al principio, como decía usted, se sigue luchando para sobresalir pues en lo electoral, etcétera, pero sí considera usted que hay una subordinación a esa minoría blanca. Eso sería mi pregunta. ¿Cómo que la gente blanca está maltratada por los mexicanos? No, que a pesar de que hay una abrumadora mayoría de mexicanos o descendientes de hispanos, pero siguen estando subordinados a una minoría blanca. O sea. Bueno, no. Ok. Lo que es evidente, ok, es lo que, de eso hablo en el Soldados de Quijote. Ahí estoy hablando de un cambio social, político, ok, donde los mexicanos se levantan y comienzan a establecerse en la política, etcétera. Ok, no, en muchos de los pueblos ahora no es como antes, no es como en los principios del siglo XX o del mediano del siglo XX. I mean, ahora en casi todos los pueblos en la zona mexicana uno ve alcaldes o funcionarios de origen mexicano. Ahora, lo que nos falta a nosotros, casi con excepciones de Laredo, creo, es el capital. ¿Ok?
Es el capital. No, no, los anglos pueden ser una minoría en número en un pueblo, pero son los banqueros. Ellos tienen el capital. Eso es lo que, esa es una área que todavía no hemos, tú sabes, rompido, you know. Pero digo Laredo, porque en Laredo sí uno encuentra millonarios mexicoamericanos. ¿Ah? Se quedaron con la tierra, no, nunca fueron desplazados de la tierra, como pasó en muchas partes de la zona mexicana. I mean, México, propietarios mexicanos eran los dueños de toda esa tierra. So, la cuestión debe de ser cómo se perdió esa tierra, no cómo, por qué no somos propietarios de la tierra. Fuimos, aunque, I mean, era claro que muchas veces eran nomás unas familias prominentes, you know, pero toda esa tierra antes era la tierra que tenía agua, etcétera. Ya, los dueños eran mexicanos. Ok, so, la perdimos. La perdimos con la guerra entre México y Estados Unidos. Ahora, poco a poco, uno ve que hemos progresado. Como les dije, por eso la elección de Henry Cisneros como alcalde de San Antonio fue una nota tan significante. I mean, you know, era como, oh, man, ya nos podemos olvidar del Álamo. Pero no, hay áreas todavía en donde no estamos representados. La área de finanzas, yo creo que es una área que nos falta un poco de más representación. Yeah. Muchas gracias, doctor. Yeah. A ver, alguien más, no sé si hay más preguntas. El micrófono está abierto para que le hagan preguntas o comentarios al profesor. ¿No? Sí. Si no, yo tengo un par de comentarios. Quizá el asunto ahí, no sé qué piense usted con respecto, ya que estamos hablando de la adquisición de puestos políticos y su importancia, de los resultados de la elección de hace un mes en el sur de Texas. Hijo. Ok, bueno, en general, todos estábamos apoyando a Biden, ¿verdad? I mean, todos, casi todos, pero parece que en partes del sur de Texas hubo más apoyo, que fue algo sorprendente, ¿verdad? Para muchos. Y no sé cómo uno puede apoyar a este presidente que ha insultado a los mexicanos, ¿verdad? Pero Biden habló, uno tiene que recordar que Biden habló que ya iba a parar con el fracking. El fracking, ya saben lo que es el fracking. Porque ahora son métodos de sacar más petróleo y gas natural de la tierra, que pues es un método nuevo, pero una de las consecuencias de este método es que causa terremotos. Causa terremotos, en lugares en donde nunca habían tenido terremotos, ahora tienen terremotos por causa de este fracking, por el trabajo de estas compañías. Biden dijo que iba a parar con eso. Oye, man, eso, I mean, tú sabes que eso es ahorita es uno de los
áreas dinámicas del sur de Texas, man. Ahí por Zapata y, sí, no, es una de las, yo sé cuando dijo, estamos hablando aquí entonces de interés material, ¿verdad? O de, hey, voy a perder mi trabajo, con este Biden. También tenemos muchos que ahora están empleados como en la patrulla, ¿verdad? En la frontera, son parte de la migra. Y también tenemos muchos conservadores, so, no me sorprendió a mí tanto, como a otros que pensaban que 90% de la raza iba a votar por Biden. No fue 90, fue 70. Todavía es bastante. Sí. Ya. A ver, Quetzalcóatl, que está aquí, se especializa en la industria petrolera, entonces él debe de saber un poco más en cuanto a eso. Yeah. Pero no sé si tienes algún comentario al respecto, Quetzal. No, David, te digo, sí, uno de los problemas que hay justo en esa parte de Texas y Nuevo México con la extracción de petróleo, bueno, hay una parte donde efectivamente pues está poblada, pero han tenido muchas ventajas de que son zonas donde casi no hay población y pues por lo tanto no hay resistencia tampoco, ¿no? No, tienes razón. Entonces, es diverso lo que ocurre en esas cuestiones, ¿no? Pero, o sea, lo que sí es un hecho así fundamental es el impacto que tiene, ¿no? Uno de ellos es esto que se ha mencionado, pero los volúmenes de agua, por ejemplo, utilizados, ¿no? Ese es, yo creo, el principal problema, pero no el único, o sea, ese no minimiza a los demás, ¿no? Entonces, sí, las dinámicas ahí, o sea, hizo que Estados Unidos desde la crisis del 2009, con Obama, ¿no? Y que se ha agudizado, han permitido la extracción de este tipo, por este tipo de técnica, ¿no? Entonces, no es tan sencillo como llegar y prohibir, ¿no? Entonces, va a tener ahí algunas implicaciones muy importantes porque también, pues, es energía, es gas muy barato, ¿no? Electricidad muy barata, entonces las implicaciones sí son un poco más, complejas que lo que pueda decir alguien en campaña, ¿no? Ya veremos ahora que... Ya, no, tienes razón, porque Biden, tienes que recordar que Biden le estaba hablando a los votantes en Pennsylvania, ¿ok? Pennsylvania es un estado más bien poblado, y ahí es donde habían surgido las quejas contra el fracking, que el fracking estaba, no, tienes mucha razón que sí, el fracking en el sur de Texas, en Nuevo México, donde no hay mucha gente, no hay mucha resistencia, pero en Pennsylvania sí hay. Y Biden quería ganar Pennsylvania. Sí, era el estado que le iba a dar la victoria, ¿no? Y al final se la dio. Sí. No sé si hay más preguntas. Omar, ¿tú tienes alguna? Hola, Celso. ¿Cómo está, doctora? Hola. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, oiga. A ver, espérense porque está cerrado, está abierto el micrófono. Celso. Qué bueno, me da gusto. ¿Tenías conferencia? Celso. Omar lo puede cerrar. Sí, tenemos una conferencia, pero déjenos algo. A ver. O si puedes tener las dos, pues no hay problema. A ver, Omar, cierra. Celso, tienes abierto tu micrófono. Se escucha todo. Disculpe, doctor. Sí. Omar, ¿tenías alguna pregunta? Sí, yo estaba tanto una pregunta que tiene que ver con uno de los artículos que nos compartiste, David. Sí, lo mandó el profesor. Sí. Hace una reflexión que me parece muy interesante sobre la frontera, sobre las ciudades gemelas, ¿no? Una narración que él hace ahí sobre... permíteme, es que no sé cómo... Celso, tu micrófono está abierto. Ciérralo. Si te pones sobre el perfil de este caso de Celso, hay 3 puntitos, Omar, y ahí lo puedes callar. Permítame, doctor, es que no puedo cerrar esto. Según yo ya lo cerré. Okay.
pero no. Bueno. Por ahí debe tener un link que dice abandonar reunión, la de Zoom. A ver, ya está cerrado. Ok, Omar. Bien. Nada, bueno, son estas cosas, ¿no? Que pasan en este tipo de reuniones, cada vez es más común. Bueno, ese artículo que me parece que es muy interesante, donde hace una reflexión sobre la frontera, incluso da un testimonio de cómo usted en Alburquerque pudo cruzar el río, ¿no? Con su auto, ¿no? Yeah. Bueno, más bien con todo lo que usted menciona ahí y lo que se está charlando ahora mismo, ¿no? De cómo la frontera está cargada de todas estas cuestiones de construcciones, ¿no? De raza, de colores, ¿no? Entonces, me estoy pensando ahora mismo en toda la estrategia que ha implementado el gobierno mexicano, ¿no? Para contener la migración centroamericana, ¿no? Y cómo, haciendo esta reflexión que usted nos transmite de cómo los mexicanos en Texas, ¿no? Decían, no somos negros, ¿no? Somos mexicanos, ¿no? No somos negros. En todo caso, somos más blancos que negros, ¿no? Y cómo ahora muchos mexicanos en este fenómeno, ¿no? Se desmarcan y dicen, no somos centroamericanos, ¿no? Hay ahí una tensión, sigue habiendo esta tensión que se traslada ahora hasta el siglo XXI, ¿no? De cómo es posible que nos confundan con centroamericanos, ¿no? Cuando creo que, digamos, creo que es parte del mismo fenómeno que usted nos está, mostrando en su obra, ¿no? Y quizá podríamos, bueno, digo podríamos porque es una obra que está por escribirse, ¿no? Una obra que hable de, así como la suya, que se llama Anglos y Mexicanos, ¿no? Podríamos escribir otra que se llame Mexicanos y Centroamericanos ante la construcción de esta frontera, ¿no? Sí. No sé qué reflexión le deje esto, porque aquí en México ha habido una gran polémica en torno a lo que ha hecho el gobierno mexicano para contener la migración centroamericana, ya no digamos en la frontera norte, en la frontera sur, ¿no? Está la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, ¿no? Tratando de contener las caravanas de migrantes, ¿no? Me parece que es un fenómeno muy interesante esto de las fronteras. La verdad es que yo no soy experto, ¿no? Pero toda la descripción que usted nos hace en ese artículo me parece que es fascinante, ¿no? Cómo lo plantea. Oh, gracias. No, claro, creo que es un asunto muy interesante. Uno tiene también que estudiar el empuje, ¿verdad? No más ¿por qué hay tantos centroamericanos ahora pronto? ¿Por qué están saliendo de Centroamérica? You know? Ahora que tú dices es de que uno tiene que hablar de esto de mexicanos y centroamericanos, uno tiene que saber que dentro de los centroamericanos ellos mismos hacen distinciones, ¿verdad? Mi esposa es high school principal. Encabeza una escuela secundaria de inmigrantes aquí en Oakland. Ok, tiene estudiantes de, no sé, 50 países, no sé, de todas partes del mundo, pero son recién llegados de la edad de high school. Pero la mayor parte son centroamericanos. Y tienes que ver que aquí tú eres, hay gente aquí que no hace distinciones entre mexicanos, centroamericanos, si eres moreno, eres moreno. Eres moreno. Pero aquí en esta escuela secundaria tenemos los salvadoreños peleando con los guatemaltecos, todos están traen sus nacionalidades a los Estados Unidos, cuando yo creo que, bueno, dentro de una generación esto va a desaparecer. Todos van a ser latinos.
you know. Porque como les digo, okay, wall and mirrors, you know, muro y espejo, you know. No, es muy interesante esta cuestión de divisiones sociales, distinciones, identidades, ¿verdad? Identidades. Esta identidad chicana, es chicano, por ejemplo, es una identidad construida con este movimiento político de los 60s y 70s. Y fue una identidad formada para que se podía aplicar a alguien que no era gabacho, que no era gringo, you know, pero todavía era de este país, you know, chicano, eres y dicen que mexicano y todo, que viene de origen de eso, de mexicano, you know, pero quiere decir que somos ambos, tenemos cultura mexicana, pero somos ciudadanos norteamericanos o de este país, you know. Estábamos tratando porque antes no teníamos como identidad, todos nomás nos llamábamos mexicanos, Mexicans, you know. Yeah. Sí, Yeah. hay por ahí en el libro usted trata con esta asociación también que que precisamente representa como al movimiento un poco más conservador, que es LULAC, ¿no? LULAC, LULAC. Que irónicamente empujó y transformó cosas como el fin de la segregación en las escuelas. Y eso, el LULAC, estamos hablando de 1920, ¿ah? De los principios del siglo XX, ya estaban haciendo esas distinciones, you know. Pero como que era como también dentro con el movimiento chicano, por ejemplo, comenzamos un periódico que se llamaba Sin Fronteras, muy importante ahí de California, Sin Fronteras, que también indica otro espíritu, ¿verdad? Sin fronteras, que todos somos mexicanos, you know? No importa, no importa the boundary line, man, no importa la línea internacional, somos mexicanos, so, you know, es el espejo. El espejo de David Gutiérrez, ¿no? Que habla en ese sentido figurativo. ¿Y cómo ve usted que afectó, por ejemplo, es que es un poco complicado plantearlo, pero me parece que a principios del 20 sí la llegada de mucha gente de México, ¿no? A trabajar en los campos de Estados Unidos, en cultivos como el algodón, o esta zona de Winter Garden que yo no conocía y la conocí gracias a su libro, que se me hace muy todo un caso, ¿no? Todo un caso porque Winter Garden, el profesor ahí plantea que son cultivos de hortaliza, ¿no? Casi todos, de cebollas, etcétera. Sí. Y ahí hay un movimiento político muy importante en la zona de Carrizo Springs, ¿no? Que ahí hay magonistas muy activos, y pareciera ser como que sí, el trabajar ahí le diera la oportunidad a los que llegan de movilizarse políticamente porque obtienen algunos ingresos, ¿no? Pero al mismo tiempo como que también genera conflictos, otra vez volvemos a esos conflictos, porque hay disputas con, por ejemplo, los Rangers, ¿no? Con fuerzas del orden como los Rangers. Pero no sé cómo ve usted esto de la llegada de un número tan grande de mexicanos, cómo afecta a los mexicanos estadounidenses, a los que nacieron allá, los mexicanos que nacieron allá.
Pues sí, no, yo creo que tuvieron influencia. Bueno, como hemos estado hablando de muros y espejos, hay que saber que como 30% de las familias mexicanas tienen un padrastro mexicano y uno tejano. Ok, 30%. Es que hubo bastante mezcla, matrimonios, se enamoran y, ese es el espejo, que resulta en, en romance. Y que todavía sigue, ¿verdad? I mean, um, pero esto de de magonistas en Carrizo Springs me suena muy interesante. No sé si um, eran también trabajadores migratorios, porque he oído de magonistas también en el centro de Texas. Sí, sí. Ok. Sí. So, En New Braunfels. New Yeah. Braunfels, al norte de San Antonio. Yeah. Yo le comentaba al profesor Foley la semana pasada que es una zona de cultivo de algodón, ¿verdad? Yeah. Y de ahí se está contribuyendo mucho a los magonistas, sí. Ya, ya, ya. Ahora lo que no sé si son pescadores o son tenant farmers, sharecroppers que tú sabes tienen un arreglo con el dueño de la tierra, Sí, sharecroppers es medieros, acá medieros, ok. en México. No sé si son medieros o pescadores, que pescadores andan en el camino todo el tiempo, andan en marcha, siempre buscando trabajo, but muy interesante. Winter Garden es una área muy interesante. También fue la cuna del movimiento chicano en Texas. No sé si supiste eso. Crystal City, ahí está. Crystal City, ahí fue la capital del partido Raza Unida. Sí, que Crystal City y la zona de Winter Garden tiene mucha relación con Piedras Negras, yo creo, porque está muy cerca, ¿no? Ajá, ajá. Que es Coahuila. Ya. No, eso sería interesante ver las influencias y también los de bueno, hay que, mexicanos llegan a Texas y se convierten a tejanos, son tejanos ya después de una generación son tejanos, pero no se quedan en Texas, muchos salen de Texas a otros lugares. Hay un libro que habla de los lazos entre Crystal City y Milwaukee, Wisconsin. Ok. Yo conozco que también hay lazos entre Del Río y San José, California. Hay un club el Club San Felipe aquí en San José. Pues San Felipe era la escuela secundaria ahí en Del Río. Hay estas cadenas, vamos a decir, migratorias, ¿verdad? Sí. Muy interesantes, muy interesantes. Nadie ha estudiado estas cadenas viendo México y Texas y las otras partes de los Estados Unidos. Eso sería interesante. Gamio habla un poco de esto que le llaman el reenganche, que es en San Antonio, precisamente San Antonio, y en otras ciudades a los que terminaban la temporada de trabajar, por ejemplo, en el algodón o en otros cultivos, se los llevaban más al norte. Iban y los reclutaban, ¿no? Y se los llevaban más al norte. Entonces sé que de San Antonio, por ejemplo, salían hacia Michigan a trabajar en el betabel. Y por eso le digo que lo que usted trata en el libro del mercado laboral es súper, súper bueno, y creo que nos ayuda mucho para los que estamos acá tratando con Texas y con el norte mexicano. No sé si hay alguna otra pregunta para el profesor. A ver, los demás.
Casi todos son de Saltillo, los que están aquí. Sí. Aquí la maestría, profesor, es sobre el noreste mexicano y Texas. Ese es el nombre que tiene la maestría. Y quisiera que nos dijera qué piensa usted sobre, o qué conexiones ve usted sobre entre el noreste mexicano, es decir, la zona de Monterrey, Tamaulipas, Coahuila y Texas, y si es que tiene algún consejo para trabajar la región. Bueno, históricamente, claro que es un espacio, yo digo, que se puede estudiar. Digo que hay una naturaleza. Hay lazos entre, yo sé, San Antonio y Monterrey, por ejemplo. Y ahora, como estuve en Austin, Texas, yo sé que Saltillo y Austin, no sé si sabías que son, ¿cómo se dice? Partner cities, you know. Ciudades hermanas. Yeah. So, han habido históricamente y sigue siendo, hay lazos entre las dos áreas. Y mientras hay movimiento de gente y productos a través de la frontera, yo creo que sí se puede estudiar, se debe de estudiar como un objeto distinto. Sí, sobre todo esta zona del sur de Texas, ¿no? Que usted trata tanto en el libro, que menciona que permaneció, que a diferencia de las otras regiones de Texas, que se conectaron un poco más temprano con el resto de los Estados Unidos, esta zona cercana al río Bravo o al río Grande, permaneció aislada más tiempo hasta que llegó el ferrocarril ya por allá en los 80s, ¿no? Y si uno va al sur, estamos hablando del sur, el mero sur de Texas, ¿ok? Es un mundo distinto. Hablando de otras regiones de los Estados Unidos, ¿no? Es una región distinta. Uno ve puro mexicano, casi todos son bilingües, se creen blancos. Traen camionetas altas. Creen que son blancos. No, como yo era profesor en Austin, ¿ok? Yo fui profesor allí en UT, en Austin. Y llegaban los chamacos y chamacas del valle, you know. Se habían criado en un ambiente donde nomás había raza, 80%, 90% de la población era mexicana. No, y llegan a Austin y ¿qué? Encuentran cultural shock. Es una trauma, man. Que por la primera vez se sienten como mexicanos. Hasta entonces no sabían que eran mexicanos o que eran alguien, pero llegan a Austin, que es pues claro, allá al norte de San Antonio estamos hablando de otra zona distinta, ¿ok? Pero no, llegan a Austin y están entramatados, man. Sí. que son mexicanos, Hijo. Sí, el profesor Foley lo plantea un poco también en su libro, cómo Texas es este punto de encuentro entre el sur de los Estados Unidos, el oeste, el suroeste, perdón, y México, ¿no? Entonces, es bastante interesante esta regionalización de Texas, que aparte es enorme, es grandísimo. Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios para el profesor. ¿No? Lupita. Sí, bueno, yo soy profesora acá en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, de eso de la relación que tenemos con Texas, pues quiero recordarles que fuimos un estado, Coahuila y Texas fuimos un estado de la República antes de la separación. Entonces nos unen muchísimas cosas. Y en relación con las propiedades, yo recuerdo en la casa de mis abuelos en 1960,
estaban todavía haciendo un trámite para ver si era posible que las propiedades que se habían quedado en Texas, cuando se vinieron de Texas, dejaron el territorio los abuelos de mis abuelas, de mi abuela, y a ver si era posible volver a tener esas propiedades, ¿no? Eran sueños, pero sí se hicieron trámites relacionados con la identidad de aquellos bisabuelos o tatarabuelos que habían estado en aquella zona y que una vez que se separan deciden venirse, no inmediatamente, están un tiempo allá y luego deciden venirse. Y bueno, es sabido por todos nosotros que en Laredo hay un Laredo, Texas y hay un Laredo, México, y cuando se hace esa separación de los terrenos, dicen que los habitantes que se fueron a Laredo, México, se llevaron inclusive a sus muertos. Entonces, esa separación tiene que ver mucho con por qué esos terrenos que iban a generar después muchísima riqueza no quedaron en manos de quienes optaron por venirse a México. En ese sentido, no sé, no creo que haya alguna investigación de realmente los dueños, ¿no? O si haya papeles, o si haya esas posibilidades, no lo sé. Pero sí es un elemento que explica un poco el que otros hayan tenido la propiedad y otros se hayan hecho ricos y otros se hayan hecho capitales. Sin embargo, sí hay un estudio, no recuerdo ahorita, pero de gente que en la actualidad está haciendo inversión, fuerte inversión en el lado americano, ahí en Texas, en esa franja de Texas, sobre todo de Nuevo León, que hay gente que está invirtiendo mucho, realmente, con dinero bueno, dijéramos, bien habido, en industrias de ese sentido, que tal vez ahorita no haya ningún impacto ni nada. Y otra cosa que yo sí quería comentar es cómo aquí en Coahuila hay unos casos específicos de personas en ciertas comunidades en el norte, donde está una comunidad de negros, los negros que llamamos mascogos, que se vinieron en 1850 a México huyendo de la esclavitud. Hicieron el gobierno de México les dio un terreno en la parte que es Musquis, Coahuila, en una sierra, y ahí hicieron ellos su comunidad, una comunidad que ha trascendido porque no se han mezclado mucho, sino que están muy, muy unidos. Su piel es muy oscura y tienen muchas tradiciones. La lengua se ha perdido un poco, lo que hablan se ha perdido un poco con las nuevas generaciones. Y por otra parte, cerca de ahí, porque llegaron juntos, están los Kikapú. Los Kikapú tienen hasta la fecha doble nacionalidad. México, norteamericanos, entran y salen al territorio dependiendo de las costumbres que tienen con la casa, pero ellos no se quedan en Texas, hasta Oklahoma, creo, por allá es donde tienen, dijéramos, su comunidad original. Y cómo han podido hasta nuestros días tener sus costumbres. Ellos sí tienen también todavía su dialecto y utilizan o aprovechan beneficios de Estados Unidos y de México para subsistir, ¿no? Su servicio médico se los da Estados Unidos. Tienen un casino en Iglepaz, porque tienen la posibilidad de tenerlo. Y bueno, van y vienen a Estados Unidos con ciertas facilidades, ¿no? Creo yo que todo eso es lo que nos acerca como un territorio a comprendernos como una comunidad que tenemos muchos lazos de parentesco, de cuestiones económicas, comerciales, etcétera, etcétera, que nos acercan más hacia el norte que hacia el sur. Es todo mi comentario y muchas felicidades. Es muy grave lo último que dijiste, Lupita, ¿eh? Está grabado.
No le hace. Pero es la verdad, es una realidad que tenemos. Digo, toda la gente en donde tú vayas y preguntes, quisiera estar en condiciones de mejoría y no voltean al sur, perdóname, lo siento. Tengo que... Bueno. Lo siento. No, ya, mientras hay movimiento a través de la frontera, sí, no, claro, que tenemos lazos. Incluso que hay, siempre hablamos de los obreros, de los trabajadores y inmigrantes, pero también en San Antonio yo sé que hay una zona con dinero mexicana de Monterrey establecida, ya, I mean, you know, ya bien establecida, you know. Sí. No estamos hablando de pobres aquí, ¿ok? You know, han abierto una galería de arte, I mean, you know. Y claro que todos los aspectos de la migración, en el sentido de casi tratarlos como esclavos, tenerlos viviendo en los campos, en condiciones pues de internamiento, dijéramos así, eso no es privativo de Texas, es privativo de todos los lugares donde se hacen ese tipo de contratos, no sé, ¿verdad? Y pues sí, la historia creo que nos da muchísimos elementos para entender eso que ha sucedido y que está sucediendo y que sigue sucediendo en el tiempo. Yo le agradezco mucho su participación y creo que todas las participaciones de personas que desde el otro lado están haciendo esos estudios nos permiten también conocer el otro lado de la moneda, que a veces no lo tomamos mucho en consideración a la hora de hacer trabajos de este lado, ¿no? Muchísimas gracias, es usted muy amable. No, gracias a usted. Sí, gracias, Lupita. Bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta para el profesor, uno más. Si no, pues le vamos a agradecer al profesor Montejano mucho que haya accedido a platicar con nosotros, tanto con nosotros como con los compañeros de Brooklyn College y con los de la UNAM. La verdad es que es un poco complicado luego platicar con los autores y su libro, honestamente, es un clásico. Entonces, la verdad que sí es un privilegio poder entablar una conversación con usted. El profesor Montejano, por ahí hice le marqué ayer, cometí la imprudencia de marcarle, y me manifestaba que a ver si nos visitaba un día en Saltillo. Ojalá y que pueda venir y organizamos una charla por acá. Por acá está Gabino Castillo, que es el coordinador de la maestría, para que tome nota. Sería un gusto tenerlo por acá. Yo la verdad es que le agradezco un montón, le agradezco mucho que se haya tomado la molestia de platicar con nosotros, tanto sobre asuntos históricos como asuntos cotidianos de hoy en día, pues, contemporáneos. Las charlas, que el ciclo de conferencias que organizamos precisamente trata con asuntos históricos y asuntos contemporáneos y retos que hay en el norte de México y en el suroeste de Estados Unidos. La siguiente conversación la vamos a tener en febrero. Va a estar con nosotros la doctora Erika Pani, quien está trabajando un proyecto sobre las dos guerras civiles del siglo XIX en perspectiva comparativa. Tanto la guerra entre liberales y conservadores en México como la guerra civil de Estados Unidos. Entonces estoy seguro que va a ser una muy buena plática. Por ahí están al pendiente porque pues, publicaremos el cartel. Profesor Montejano, le agradezco mucho, le agradecemos todos los organizadores de las pláticas mucho y ya le mandaremos una carta de agradecimiento oficial. Ok, no, gracias a ustedes, fue un honor. Sí, y estamos en contacto. Ok. Bueno,
Pues que tengan buena tarde, profesor, que tenga buena tarde y buena tarde a todos los demás. Adiós a todos. Hasta luego.